Buenos días, mi nombre es Michael Andrejo Campo Calderón, soy estudiante de entrenamiento deportivo en el Instituto del Centro Tecnológico de Cúcuta. En el día de hoy vengo a hablarles acerca de el deporte en la antigua Grecia. Para empezar, tendríamos que saber qué significaba el deporte para los griegos en la antigüedad. Entonces, para los antiguos griegos, el deporte era algo más que una simple actividad física o una simple recreación o algo por diversión. Para ellos era una forma de mantenerse en continuo entrenamiento, pero no solo físico, sino también era una manera de hacer un entrenamiento tanto moral como espiritual, porque ellos no trabajaban solo su físico, su parte corporal, ellos también trabajaban todo lo que tenía que ver con su moral y su espiritualidad, ya que pues en aquellos tiempos pues se creía muchísimo en los dioses, entonces su religión era pues muy espiritual. Debido a esto pues ellos lo veían también como una forma de rendirle tributo a sus dioses. Hablando ya pues de dioses, de religión, pasamos a lo siguiente, que es el deporte y la religión. ¿Qué tendría que ver el deporte con la religión en estos tiempos? Incluso en la actualidad se ven que el deporte y la religión van agarrados de la mano. ¿A qué me refiero? Las competencias deportivas griegas antiguas siempre estuvieron muy enmarcadas por la celebración de festivales religiosos, ya que en estos espectáculos o en estos juegos que hacían ellos deportivos se podía ver y reflejar mucho la forma en que le hacían tributo a sus dioses, a Zeus, a Apolo, que eran pues los principales representantes de las prácticas deportivas. Incluso en la actualidad aún vemos que el deporte enmarca mucho la religión. Casos pues muy específicos, muy populares, podría ser el de el ya fallecido pues Diego Armando Maradona. ¿Por qué Diego Armando Maradona? Porque él es uno de los que tiene el título a uno de los goles más polémicos que ha existido en la historia del fútbol. Muy polémico, ya que pues lo realizó con la mano. ¿Cómo le pusieron de título o de nombre a este gol en particular? La mano de Dios. Ahí al ponerle la mano de Dios están metiendo un Dios o un ser en el cual se cree. ¿A qué hace referencia? Específicamente pues a la religión. También se le puede, en el momento de su fallecimiento, estuvo muy enmarcado en los titulares de los medios de comunicación como que Dios había muerto. Entonces, en muchas maneras, en diversas maneras, el deporte siempre está como respaldando o tiene un vínculo muy estrecho con la religión. También podemos hablar de que en la antigüedad, en la antigua Grecia específicamente, donde nació el deporte no era solo, pues como ya lo hablamos, eh, solo entrenamiento o juegos, sino que también era un símbolo de civilización. ¿Por qué civilización? Porque para ellos el deporte, al momento de tener que preparar su físico, tener que idear estrategias para ganar dichos juegos, sin importar qué tipo de juegos fueran, tenían que usar mucho su intelecto cognitivo. ¿A qué me refiero? A que para poder ganar tenían que crear unas estrategias. Al usar estas estrategias tenían que razonar. Entonces ellos hacían una comparación o creaban unos mitos que en ese entonces eran muy comunes y la mayoría tenían un mismo significado, en el cual en estos mitos, que para ellos era una forma de representar en lo que creían,
tiene que ver con que en el mito siempre existía, por decirlo así, un villano o un monstruo, un ser que atentaba contra la integridad del héroe o contra la integridad de algo que el héroe quería o significaba mucho para él. ¿A qué hago referencia? Entonces, existe un monstruo, un animal o una persona salvaje. Y el héroe, siempre como él era una persona civilizada, un deportista, pues tenía que ser civilizado, si no, pues no podía practicar el deporte. Entonces, ejecutando las técnicas con las cuales siempre sacaban sus estrategias para ganar en los juegos, de esa misma manera era que derrotaban a estos monstruos o animales o incluso pues personas, hombres salvajes. Los derrotaban utilizando técnicas que se usan en el deporte. Entonces para ellos era un símbolo de civilización y también los únicos que podían realizar o practicar un deporte eran, pues valga la redundancia, las sociedades civilizadas. ¿Cómo o qué hacían? ¿A cambio de qué los deportistas practicaban pues una actividad física o un juego en especial? Ellos en ese entonces no lo hacían por dinero, por como se hace en la actualidad, pues como un trabajo o porque le van a remunerar de manera económica o con valores materiales. No, ellos lo hacían porque era la premiación, para empezar, pues no era algo económico, era una corona de laurel y pues una celebración en la cual el deportista era reconocido. Entonces ellos lo hacían ¿por qué? Por la fama y por el poder que podían adquirir ellos, los beneficios, ya que pues al ser campeón o el ser ganador de un juego y llegar campeón a la ciudad que estaba representando le daba ciertos beneficios, como cuáles. En los eventos que se realizaran en la ciudad, pues iba a tener, por decirlo así, unos puestos VIP. ¿A qué me refiero con VIP? Iba a tener un trato muy agradable, un trato muy cortés, trato que en ese entonces solo recibían los grandes benefactores de estas sociedades. También por haber ganado una competencia y haber representado de buena manera, de excelente manera, su ciudad o su estado, también iba a poder comer gratis durante el resto de su vida. Entonces ellos lo hacían más que por dinero, lo hacían era por fama, por ser reconocidos y porque tenían muchos beneficios. Pero a través de que fue avanzando la fama de estos jugadores o estos competidores, apareció la corrupción. ¿A qué me refiero con corrupción? Los competidores pues tenían fama y a medida que fue avanzando los juegos, pues se empezó a remunerar a dichos competidores de maneras económicas. Entonces pues si representaba y ganaba, quedaba campeón, entonces le iban a dar pues una cierta cantidad de dinero. Y pues a partir de eso pues se iban teniendo una condición económica mucho mejor. Entonces, más que todo, después de ir avanzando, de tener fortuna y fama, la competencia se cambió o se tornó de una manera en la que ya no solo importaba ganar, sino también importaba dominar a sus rivales. Entonces, detrás del mito o de las creencias que existen actualmente de que en la antigüedad pues todo era puro, era limpio, que no había ningún fraude, pues también hay en esta antigüedad, en esta antigua Grecia, en el inicio de los deportes, también existieron atletas que pues fueron muy ambiciosos y pues en ocasiones quisieron sobornar a los árbitros
o quisieron sobornar a sus competidores, a sus rivales, para que los dejaran ganar. ¿Por qué? Porque fue tanto el poder que adquirió el deporte que la política entró a jugar un papel muy fundamental. ¿A qué me refiero? Cuando empezaron las guerras entre distintas ciudades o distintos estados, la forma en que representaban su poder o en el que el rival creía que eran poderosos era por el deporte. Entonces, si dicha ciudad ganó los juegos, para las demás ella iba a ser la más poderosa. ¿Por qué? Porque tenía un poderío en el deporte y por eso creían que su poder militar era igual a su poder deportivo. Entonces el deporte llegó a formar parte de un poder que amenazaba a los demás deportistas. Entonces, ¿qué hacían para demostrarle a las demás ciudades que tenían poder? Si la ciudad realmente no tenía un deportista bueno o no tenía las condiciones para ganar o no era merecedor del triunfo, pues fácilmente se tornaron o tomaron la decisión de empezar a contratar o a comprar los competidores de otras ciudades para que corrieran para ellos. Entonces, compraron un corredor, un deportista de otra ciudad y él ganó. Al momento de premiarlo, no lo iban a premiar como representante de su ciudad natal, sino lo iban a nombrar ganador, pero representante de la ciudad que lo compró. Entonces, al hacer esto, pues obviamente es corrupto, es corrupción, empezó a verse la corrupción. Ya los padres de los competidores, si veían que sus hijos pues no eran tan buenos físicamente y no eran capaces de ganar dichas competencias, trataban de comprar al jugador rival para que éste se dejara ganar, o compraban a los árbitros sobornándolos con contratos en los cuales estipulaban que le iban a dar pues una remuneración económica. ¿Cuál era la consecuencia de estos fraudes o de estas traiciones ante sus ciudades nativas o representantes? El jugador que traicionaba su ciudad de representación natal o de su origen, cuando cuando decidía volver a representar a su ciudad después de la traición, no se lo permitían. ¿Qué hacían entonces estas ciudades para castigarlo? Las casas que ellos tenían, sus viviendas, las convertían en cárceles. Y aparte de eso, los deportistas eran exiliados de sus ciudades. Entonces pues no podía volver a su ciudad ni a representarla. Entonces pues en conclusión, en resumidas cuentas, podemos ver que el deporte no solo es visto como una actividad física, sino ha tenido gran influencia a través de la historia, tanto en ámbitos religiosos, tanto en ámbitos sociales, culturales, como también políticos. O sea, el deporte abarca un estrecho y amplio campo de estudio. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero pues les haya servido algo.